Gloria a Dios. Gracias, hermano pianista. Es un placer, es un honor poder hoy compartir la palabra de Dios. Y también es un privilegio, porque cuando uno pasa adelante a poder compartir lo que siente o percibe que el Espíritu le está hablando, significa que toma el lugar de un representante de Dios compartiendo sus palabras y sus intencionalidades. Y de verdad que es un gran honor, es un privilegio. Por eso oramos cuando buscamos la palabra de Dios para saber qué es lo que podemos compartir, qué cosas, algo que sea actual, algo que estemos viviendo, no algo que hayamos vivido hace años y lo traemos a la memoria, sino qué es lo que Dios nos está hablando. Este año, como bien lo repite el pastor, hemos tomado la palabra prosperidad, que no tiene que ver solamente con lo económico, sino aprender a que todo lo que pasa en nuestra vida pueda dar fruto, pueda ser próspero. Y es justamente sobre eso lo que les quiero compartir en esta noche. Uno de los salmos más conocidos, creo que el que más, después del Salmo 23, el que más se conoce, pero que guarda un secreto acerca de cómo lograr esta prosperidad que tanto deseamos en nuestra vida. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 en adelante. No sé si habrá un vasito con agua. Gracias. Si lo tienen, díganme. Muy bien, y dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esta versión es interesante porque habla en un presente continuo. La Reina Valera dice, y todo lo que haga prosperará. Pero esta versión dice, todo lo que hace prospera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, obviamente en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que uno entiende que pasa en lo espiritual. Y es que cuando tú aplicas estos mandamientos y tú aplicas estas enseñanzas, no es algo que va a pasar a futuro, es algo que ya se está desatando en tu vida. Es algo que automáticamente está ocurriendo, lo quieras o no. Así funcionan los principios espirituales. Tarda un tiempo en manifestarse, tarda un tiempo en que lo veas en este mundo. Pero en el momento en el que activas algo, ya comenzó una transformación en tu vida. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra, si oyeres hoy su voz, no sean rebeldes. Porque cuando tú escuchas su voz, en este momento empieza el cambio en tu vida. Así que lo que vamos a compartir el día de hoy, lo que vamos a estudiar, debemos creer que Dios va a hacer que eso produzca un cambio ahora. Y tan solamente por escucharlo, ya hay algo que está cambiando en nuestro corazón. Este salmo es muy interesante. Porque este salmo nos habla acerca de cómo prosperar en todo. De hecho, fíjense cómo termina el versículo 3. Todo cuanto hace prospera. ¿Quién no quiere ser un hombre así? ¿Quién no quiere ser un hombre, una mujer, que todo lo que pone la mano da fruto? Y da buen fruto. Bueno, en este pasaje el Señor nos muestra cuál es el camino para lograrlo. Y hoy quiero que me acompañen a poder analizar estos versículos y ver qué es lo que el Señor nos enseña. En primer lugar, la palabra comienza con dichoso. Repita conmigo, dichoso. Dichoso. Esa palabra en la Reina Valera dice bienaventurado. Bienaventurado significa que vive una buena aventura. Significa que está haciendo cosas y le va bien. La palabra dichoso va más profundo, porque implica que no solamente le está yendo bien, sino que le está disfrutando. Yo te pregunto, ¿tú estás disfrutando de tu vida? ¿Todo lo que haces te da placer? Qué hermoso levantarme a la mañana para ir a estudiar. ¿Te da placer? Bueno, acá hay varios hermanos que dan clase. ¿Les da placer dar su clase? ¿Te da placer levantarte a lavar los platos? Bueno, a mí mucho placer no me da. Yo creo que cuando termine de completar la mesada que tengo que poner en mi casa, me va a dar placer levantarme a las 5 de la mañana a lavar los platos. Porque voy a estar adentro, obviamente.
¿Te da placer lo que tú estás haciendo? Porque si no te está dando placer, tal vez es porque hay algo todavía que no está actuando en tu vida. Por eso la Biblia dice placer, te va a dar bien, te va a hacer bien. Significa alguien lleno, con un corazón lleno de felicidad. Alguien que tiene el corazón satisfecho. Ejemplifica, por ejemplo, una persona que acaba de comer algo bien rico, se desata, se desabrocha el cinturón, se tira en la mesa y dice, ya está, solamente falta el postre y que me vengan a enterrar, porque ya he comido todo lo que necesito y puedo descansar. Significa una persona a la que no le falta nada. Ahora, lo interesante de este pasaje es que generalmente se nos enseña que la dicha o la bienaventuranza es resultado de las cosas que hacemos. O sea, bienaventurados los pobres de corazón. O sea, que si yo actúo o vivo de una forma pobre de corazón, me viene un resultado. Bienaventurados los misericordiosos. Significa que tengo que practicar misericordia. O sea, me va a ir bien por las cosas que yo hago. Pero en este salmo comienza con otro punto de vista. Y es que comienza diciendo que es bienaventurado el que no hace esto. El hombre que no, dice en la Nueva Versión Internacional. Dichoso el hombre que no. Y empieza a explicarnos qué cosas son las que no debemos hacer para que nos vaya bien en la vida. Veamos lo que dice. Dice, bienaventurado el que no sigue el consejo de los malvados. ¿Qué significa esto? Aquel que no escucha con la intención de escuchar lo que los demás hablan mal, ya sea ofendiendo a Dios o ofendiendo a las demás personas. Hay una diferencia entre oír y escuchar. El oír tiene que ver con no tener la intencionalidad de poder percibir eso que está pasando. El escuchar tiene que ver con dirigirte para poder oír eso que está pasando. Y esto tiene que ver con la intención que pones en tu corazón por dejarte llevar por las ideas de las personas que te rodean y que no son amigas de Dios. Significa alejarte de los murmuradores, de los hermanos chismosos y hermanas chismosas, de aquellos que les encanta hacer notar los defectos de los demás. ¿Viste cómo tiene el pantalón arrugado? Porque todo comienza por pequeñas cositas hasta que termina creciendo en una disconformidad del corazón. Tal es así que uno de los pecados que ofendió muchísimo a Dios y que fue lo que provocó que el pueblo tuviera que andar 40 años en el desierto fue porque murmuraron contra Dios y contra sus siervos. Quiera Dios que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque a veces es fácil decir un insulto o es fácil decir una queja, pero Dios toma nota de cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces la Biblia nos dice que debemos alejarnos de esas personas, de escuchar lo que ellos dicen, aún lo que nos recomiendan. En segundo lugar dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Y esto tiene que ver, si estás anotando, con imitar su comportamiento. La Biblia nos prohíbe imitar el comportamiento de aquella gente que tal vez es una influenciadora, tal vez es un influencer, pero que su influencia va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña que hay que hacer. Y eso a veces es complicado, porque a veces se nos borra la línea de qué cosa podemos imitar, qué cosa es espiritualmente factible, qué cosa es lo que en verdad la Biblia nos enseña que debemos tomar de esa persona. La Biblia nos enseña que hay que discernirlo todo lo que te pase. A ver, ¿por qué razón está pasando esta cosa? Y de que lo que nos enseña, tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, la Biblia nos dice que debemos evitar ese tipo de imitaciones. Por ejemplo, la típica frase, bueno, mis amigos lo hacen así. Es típico en los adolescentes, ¿no? ¿Y por qué te vistes así? Bueno, todos nos vestimos así. Es más, es increíble. Pero generalmente cuando vos ves a un chico y lo ves o un chico, una chica, y su grupo de influencia o la gente con la que lo rodea, generalmente todos tienen el mismo promedio en la escuela, el mismo estilo de vestimenta, los mismos gustos musicales, generalmente. ¿Por qué?
porque entre ellos se pasan las influencias. Mucho cuidado con las personas que tomamos como referentes. Finalmente, dice, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Una persona blasfema es una persona que habla mal de las cosas santas. Una persona que toma liviandad con respecto a quién es Dios. Una persona que no tiene a Dios como el centro de su vida. Y la Biblia nos prohíbe en este pasaje, nos prohíbe desarrollar intimidad con la gente. A ver, tú no te puedes separar de la gente porque vives en este mundo. Tienes que hacer negocios con el colectivero cuando te lleva a tu escuela. Tienes que hacer negocios con el vendedor de pan. Tienes que hacer negocios con el que te limpia la calle. Tienes que estar con todas las personas. Pero es muy distinto el desarrollar intimidad con ellos. Te pregunto, ¿a quién llamas tu amigo? ¿Quién dices, bueno, es mi amigo, es mi amiga? Yo comparto mi vida con ella. Porque tal vez ese amigo o amiga te está llevando por una mala senda. Tal vez te está pegando comportamientos que no son lo que Dios te ordena que hagas. Un buen amigo, la Biblia nos enseña, es aquel que te acerca a Dios. En el libro de Proverbios dice que los amigos libran a las personas de la muerte. De hecho, el que libra a una persona de la muerte es considerado un amigo. ¿Por quién vienes? ¿Qué amigo te ayudó en esa circunstancia a poder pegarte a Dios? Esos sí son amigos que valen. La Biblia entonces comienza diciendo qué cosas no tienes que hacer. Y fíjate que solamente por no hacer esto, ya eres dichoso. Ya eres una persona que te va a empezar a ir bien. Ahora, sin embargo, la Biblia nos enseña que hay cosas que sí debemos hacer. Dice, en lugar de hacer esto, en lugar de hablar mal con los blasfemos, en lugar de imitar a los que desobedecen a Dios, en lugar de cultivar amistad con ellos, aprende a deleitarte en la palabra del Señor, en la ley del Señor. ¿Qué es esto? Esto significa buscar la felicidad en lo que Dios ha establecido en su palabra que debemos hacer. Cada mandamiento, voy a ponerlo con este ejemplo. A ver, acá tengo un vaso con agua, ¿no? Ahora un vaso con menos agua. El agua está contenido por el vaso. Si yo no tuviera el vaso, ¿qué pasaría con el agua? Se desparramaría. En la vida espiritual, cada mandamiento construye un recipiente para que la bendición de Dios pueda ser sostenida. Cuando tú no cumples los mandamientos de Dios, no los buscas conocer, no buscas comprenderlo y cumplirlos, Dios derrama su bendición, pero esta se pierde. No produce fruto en ti. Entonces no se trata de que Dios te esté alejando o no te quiera bendecir. Es que tú no tienes el recipiente para recibir esa bendición. Aprende a deleitarte en ella y darle lugar de privilegio. ¿Y cómo le damos este lugar de privilegio? Dice, y día y noche medita en ella. La forma correcta de darle lugar a la ley de Dios es aprender a meditar en ella constantemente. Hay muchísimos mandamientos que podemos poner por obra. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice en la palabra del Señor que nosotros tenemos que ponernos de pie delante de la gente que tiene canas. Dice, ¿dónde está ese? Hay un mandamiento que dice eso. Cuando entra una persona con canas a tu lugar, tú tienes que ponerte de pie en señal de respeto a ellos. Dice, ¿pero por qué, Josué? Porque la cana representa que esa persona ha tenido experiencia en la vida. Y si tú la honras a esa persona, vas a poder recibir por, ¿cómo se dice? Comunión, las bendiciones que ella ya carga. Hay tantos mandamientos en la Biblia que los desaprovechamos. Vemos a una persona mayor caminar por la calle y nos burlamos de él porque no camina tan rápido. Cuando en realidad hay una bendición que viene solamente de poder honrarlo y decir, wow, mira lo viejito que llegó. Ojalá Dios quiera que llegue viejito. Por ahí con más vigor, pero bien viejito. Hasta que al final pueda estar rodeado con toda mi familia y partir al cielo con él. La pregunta es, ¿tú lees la Biblia? ¿Tú meditas? ¿Tú estudias la Biblia?
Te puedes llamar a ti mismo que yo soy un estudioso por cuenta propia de la Biblia. ¿O esperas que todos los domingos solamente alguien te dé una palabra? ¿O esperas que todos los días, qué sé yo, buscar algún versiculito ahí que me llegue por alguna aplicación para considerar que leí la Biblia el día de hoy? ¿Conoces la Biblia? Si tú meditas en ella. ¿Sabes lo que es la palabra meditar? Es como si fuera la palabra preocuparte. ¿Alguna vez has estado preocupado? Uy, dejé la puerta cerrada de casa. Uy, apagué el calefón de casa. Uy, apagué la leche. Esa preocupación la puedes llevar a lo que es la palabra de Dios. Señor, ¿qué significa que de tal manera? ¿Por qué de tal manera? Que hay muchas maneras de amar al mundo y tu amor es el más grande. Esos tipos de pensamiento te llevan a la verdad. Y acá el Señor nos habla de cuáles son los beneficios y con esto voy a terminar. Primero que nada dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río. Significa que tú eres una semilla que está destinada a producir mucho fruto. Hay un pasaje en la Biblia en el que se nos relata cómo Jesús maldice una higuera. ¿Lo conocen el pasaje? Resulta que Jesús dice que tenía hambre y se acercó a una higuera y vio que, pensando que había higos, se acercó con hambre, voy a buscarla, y dice que no encontró un higo. Y que por encima nos aclara, porque no era tiempo de higos. Y que cuando vio eso, dice que la maldijo. Dijo, nadie más coma de ti. Y que la higuera se secó, se murió. Ahora uno pensaría, pero qué arrogante Jesús, ¿cómo puede decir si no era tiempo de higos? Y es que la realidad es esta. Y hay un principio acá. Cada uno de nosotros somos una higuera, somos un árbol plantado. Y el Señor tiene derecho a reclamar frutos cuando Él se le dé la gana. Yo te pregunto, ¿hoy diste frutos? ¿Hoy te puedes ir a la cama sabiendo de que has crecido personalmente? ¿Que has crecido espiritualmente? ¿Que has hecho el bien a alguien afuera? Porque si no es así, tal vez el Señor te demande, ¿dónde están mis frutos? Porque los frutos no son solo para el pastor o para el predicador. Los frutos son para todos nosotros, según, como dice en el libro de Génesis, según su especie. Algunos hemos sido creados para tener frutos más visibles que otros. Y otros tal vez frutos un poquito más pequeñitos. Unos producen melones y otros producen uva. No importa. Lo que produzcas, prodúcelo para tu Señor. Y dice, como árbol plantado junto a la orilla de un río. Porque por el río corre el agua. El agua en la Biblia representa dos cosas. Varias cosas en realidad, pero hoy quiero hacer énfasis en dos. Número uno, la palabra de Dios. Porque dice, el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. El que cree ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra de Dios, esos ríos que corren son en el Espíritu Santo. El creer la palabra de Dios hace que el Espíritu Santo corra de tu interior para afuera. Es más, ahí tienes el secreto para poder permitir que Dios transforme tu vocabulario y pueda producir vida a toda la gente que te rodea. Dice, cuando llega su tiempo, ¿qué da? Da fruto. Interesantísimo esto, porque cuando permitimos que la palabra de Dios nos transforme, viene el fruto. Como dijimos, la transformación comenzó ahora mismo mientras estamos leyendo la Biblia. Tal vez el fruto llegue hoy a la noche. Tal vez el fruto llegue mañana. Tal vez el que todo lo que hace prospera llegue ya con un mes. Pero ese fruto va a llegar a su tiempo cuando permitamos que ese recipiente se forme para que la bendición esté adentro y no se desparrame ni se pierda. ¿Todo lo que estamos haciendo da fruto? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Dice, sus hojas jamás se marchitan. Ahora, lo interesante de las hojas es que las hojas son la representación de las acciones de los justos. Un árbol, tú reconoces qué tipo de árbol es por su fruto. Pero las hojas te demuestran qué tan sano es, qué tan verde está. Tal vez no está dando fruto en este momento, pero sí se está comportando como un árbol. Es más, la Biblia nos habla del árbol de la vida en el libro de Apocalipsis. Y dice que
del árbol de la vida, las hojas eran para algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacían las hojas del árbol de la vida? ¿Para qué eran? ¿Para sanar qué? Las naciones. Imagínate, el árbol de la vida, el fruto produce vida eterna. Y las hojas medicinales, una hoja produce que toda una nación pueda ser sana. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Tus acciones, tu comportamiento justo puede traer una transformación completa al lugar donde tú te encuentras. Un barrio puede ser bendecido por un justo, no 20, uno que ora. Y si no me crees, piensa en Abraham. Tal vez haya 10, 20. No llegó al número que se necesitaba, pero sí salvó a ese justo de ese lugar, de Sodoma y Gomorra, antes de que lo destruyera. Un justo puede hacer que toda una ciudad llegue a los pies de Cristo. Amén. Finalmente, este pasaje termina con algo poderoso y dice: todo lo que hace prospera. Y ese todo en el hebreo significa todo. No hay nada que no produzca fruto. Tal vez no produzca el fruto de la forma que nosotros deseamos, pero sí produce fruto. Entonces, en esta noche, quiero invitarte a meditar y pensar en esto, mientras el hermano Joel se acerca al piano. Quiero invitarte a meditar en esto. ¿Estoy listo para recibir las bendiciones de parte de Dios? ¿Puedo decir verdaderamente que el Señor ha estado siendo el centro de mi vida mientras leo su palabra, mientras medito en ella y mientras aprendo a alejarme de esa gente que no me conviene? ¿Puedo decir verdaderamente que eso es así? Porque si es así, entonces sabemos de que Dios va a terminar produciendo fruto en nuestro corazón. Y papá, eso es lo que te pedimos para este día. Papá, traer revelación a nuestra vida de esas personas, esas áreas en las que estamos bloqueados, Señor. Esas áreas en las que estamos peleando y no podemos disfrutar del fruto que nos das. Papá, te pedimos perdón si nuestra vida no está dando el fruto que tú demandas, Señor. Pero también te pedimos en este día que nos ayudes a volver nuestro corazón a ti. Y que podamos, Señor, en verdad ser árboles plantados junto al río. Que tu palabra corra por nosotros. Que tu palabra nos envuelva, Señor. Que tu palabra sea una señal a todo el mundo de que en verdad tú eres Dios. Y que en verdad nosotros somos tus hijos, tus siervos, tus amigos. Papá, bendigo a tu congregación en esta tarde-noche. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Danos, Señor, una pasión nueva para poder leer algo de tu palabra todos los días. Aprender de cada mandamiento, amarlo, Señor. Amar y meditar cada una de tus palabras. Porque como dice tu palabra, Señor, en ella está la vida. Queremos vivir plenos para ti. Y es más, también queremos impartir esa plenitud a todo aquel que no te conoce todavía. Bendecimos este hermoso tiempo en el nombre de Jesús. Declaramos que tú nos acompañas en esta semana, Señor. Y que para la próxima podamos tener buenos testimonios de todos los frutos que hemos dado para ti. Para tu honra, tu gloria y para que tú seas, Señor, exaltado sobre cada uno de nosotros. Bendecimos este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que tengan una buena semana llena de frutos. Y que Dios pueda ser glorificado en todo lo que hagamos. Amén. Amén.